Cómo dominar el ciclo de inversiones. Howard Marks. Introducción. Marks escribió este libro para explorar el concepto de los ciclos del mercado y cómo los inversores pueden posicionarse para beneficiarse de ellos. Argumenta que, si bien el futuro macroeconómico es imposible de predecir, hay tres áreas en las que los inversores pueden enfocarse para obtener rendimientos superiores. 1. Comprender mejor los fundamentos de industrias, compañías y valores. 2. Ser disciplinados sobre el precio apropiado para participar en esos fundamentos. 3. Entender el entorno de inversión actual y decidir cómo posicionar estratégicamente las carteras para ese entorno. Gran parte del libro se enfoca en esto último, como las fluctuaciones cíclicas en la economía, las ganancias corporativas, la psicología del inversor y la actitud hacia el riesgo influyen en el posicionamiento óptimo de la cartera. Marks argumenta que el equilibrio entre agresividad y defensividad debe ajustarse con el tiempo según donde se encuentre el mercado en sus diversos ciclos. El objetivo es ayudar al lector a entender los ciclos para poder aprovecharlos. Capítulo 1. Cómo estudiar los ciclos. El objetivo de un inversor es posicionar el capital para beneficiarse de los acontecimientos futuros. Se quiere tener más invertido cuando el mercado sube que cuando baja. Para lograr esto, la mayoría de los inversores tratan de predecir el futuro macroeconómico. Sin embargo, Marks argumenta que es muy difícil que alguien pueda predecir consistentemente mejor el futuro que otros. En cambio, sugiere tres áreas principales de enfoque: 1. Comprender mejor los fundamentos de negocios inversiones, 2. Ser disciplinado sobre el precio apropiado a pagar, 3. Entender el entorno actual de inversión y posicionar estratégicamente el portafolio. Gran parte de esto último tiene que ver con los ciclos del mercado. Los ciclos nunca paran de ocurrir debido al componente humano psicológico. Cuando nos movemos a través de los ciclos, cambian las probabilidades o tendencias. Si entendemos dónde estamos en los ciclos, podemos inclinar dichas probabilidades a nuestro favor, ser más agresivos cuando las probabilidades están de nuestro lado, y más defensivos cuando no. Los inversores superiores tienen un mejor sentido de las tendencias futuras. Si bien no saben exactamente qué pasará en el futuro, tienen una comprensión superior de las tendencias probables. Esto les da una ventaja que les permite tener más éxito. Entender los ciclos es una de las mejores maneras de obtener esta ventaja. En resumen, estudiar los ciclos permite entender mejor las tendencias futuras y posicionarnos para beneficiarnos de ellas. Esto puede contribuir sustancialmente al éxito en las inversiones. Capítulo 2. La naturaleza de los ciclos. Los ciclos tienen fases identificables: recuperación desde un extremo inferior, continuación del swing más allá del punto medio hacia un extremo superior, alcance de un máximo, corrección desde ese máximo de nuevo hacia el punto medio, continuación del movimiento descendente más allá del punto medio hacia un nuevo mínimo, etc. El punto medio del ciclo generalmente se considera la tendencia secular, norma, media o promedio. Los extremos del ciclo son aberraciones que generalmente se corrigen regresando hacia la media. Pero típicamente, ese movimiento de corrección continúa más allá del punto medio y hacia el extremo opuesto. Cuanto más lejos se mueve un ciclo de su punto medio, mayor es su potencial para causar estragos. Por ejemplo, los AGs y burbujas conllevan bustos y pánicos mucho más dañinos que simples correcciones. Un aspecto clave para entender los ciclos es que cada evento causa al siguiente en una reacción en cadena. Por ejemplo, el movimiento hacia un extremo le da energía al ciclo, hasta que alcanza un punto insostenible y se invierte. Esta inversión lleva al swing de regreso basado en inercia-impulso. Los diversos ciclos interactúan entre sí, no operan aisladamente. Cada ciclo influencia a otros de manera continua. Pero para analizarlos, podemos conceptualizarlos como separados, lo cual es la forma en que este libro está organizado. En resumen, reconocer el patrón y la naturaleza causal detrás de los ciclos es esencial para entenderlos y lidiar con ellos exitosamente en las inversiones. Capítulo 3. La regularidad de los ciclos.
Los ciclos no son tan regulares como los ciclos científicos o matemáticos donde el patrón se repite exactamente igual cada vez. Las economías, mercados y comportamiento humano son más irregulares e impredecibles. Esto se debe en gran parte a la participación humana y al azar. Los humanos somos emocionales e inconsistentes, no analíticos y estables. Buscamos patrones para hacernos la vida más fácil, pero el mundo no está tan ordenado. Aún así, esto no significa que no haya tendencias y probabilidades. Podemos entender hacia dónde se inclinan las cosas, aunque no sepamos con certeza qué va a pasar después. Los inversores superiores tienen un mejor sentido del rango de posibles resultados y de si vale la pena participar o no. Los ciclos nunca dejan de ocurrir, en parte porque los humanos tenemos mala memoria financiera según Galbraith. Cada generación olvida las lecciones del pasado y piensa que esta vez es diferente. También ignoramos el papel de la aleatoriedad y el comportamiento humano irracional. En conclusión, aunque no haya predictibilidad perfecta, aún podemos identificar tendencias, inclinar probabilidades a nuestro favor y beneficiarnos de los ciclos siendo contrarianos. No es fácil, pero es posible para inversores analíticos, con experiencia y sin emociones extremas. Capítulo 4. Los ciclos económicos. El crecimiento económico a largo plazo está determinado principalmente por factores fundamentales como la tasa de natalidad y la productividad. Estos factores cambian lentamente, así que la tasa de crecimiento promedio es bastante estable en periodos prolongados. Sin embargo, en el corto plazo hay variabilidad en el desempeño económico anual debido a factores como 1. Decisiones de consumidores y empresas influenciadas por psicología. 2. Eventos externos como guerras, políticas gubernamentales, desastres naturales. 3. Fluctuaciones en inventarios empresariales. Los ciclos económicos cortoplacistas oscilan alrededor de la tendencia secular subyacente. Intentar predecir esta variación anual no suele funcionar consistentemente mejor que para el promedio, así que es de limitado valor para inversionistas. Más importante es detectar cambios en la tasa de crecimiento subyacente a largo plazo, aunque esto solo puede confirmarse retrospectivamente dado los prolongados periodos de tiempo. En conclusión, mientras el crecimiento anual no es muy predecible, identificar desviaciones extremas del punto medio del ciclo sí puede ser valioso. Esto se aplica especialmente para inversionistas contrarianos, analíticos y experimentados. Capítulo 5. Participación del gobierno en el ciclo económico. Los gobiernos y bancos centrales buscan manejar los ciclos económicos para evitar fluctuaciones extremas. Crecimiento económico muy fuerte puede causar inflación, mientras que mucho debilitamiento puede aumentar el desempleo. Las herramientas para manejar los ciclos son contracíclicas. 1. Los bancos centrales pueden enfriar economías sobrecalentadas reduciendo la oferta monetaria y subiendo tasas de interés. También pueden estimular economías débiles con políticas monetarias expansivas. 2. Los gobiernos pueden apretar política fiscal en AAGs económicos con más impuestos, menos gasto público, y lo opuesto en recesiones, mediante déficits que inyectan dinero a la economía. Sin embargo, manejar los ciclos no es fácil. Requiere balancear metas contradictorias como controlar inflación versus reducir desempleo. Y es difícil saber cuándo aplicar estímulo o contracción. Los inversionistas pueden beneficiarse de políticas gubernamentales expansivas, pero deben tener cuidado en AAGs económicos impulsados por políticas excesivamente estimulantes, las cuales suelen sembrar las semillas de problemas futuros. Capítulo 7. El péndulo de la psicología del inversor. La psicología y emoción de los inversionistas juegan un papel muy importante en los ciclos financieros. Fluctúan entre extremos de optimismo, euforia y pesimismo, depresión, codicia y miedo, tolerancia y aversión al riesgo. En mercados alcistas, el optimismo refuerza la codicia, la toma excesiva de riesgos y los precios inflados de activos. Luego el ciclo se invierte por algún catalizador. Cuando predomina el pesimismo, se exagera el miedo, la gente huye de invertir y se deprimen los precios.
Esta dinámica emocional empuja los ciclos a extremos irracionales. La mayoría deja la prudencia y se suma a la manada. Solo unos pocos inversionistas superiores mantienen equilibrio y objetividad para aprovechar puntos de inflexión. Entre euforia y depresión, optimismo y pesimismo, los inversionistas rara vez se mantienen en un punto medio razonable. El péndulo de la psicología oscila entre extremos, pasando poco tiempo en equilibrio. Esto exacerba ciclos de precios. Detectar dónde está este péndulo es crucial para tomar decisiones informadas. Hay que resistir la manada e invertir agresivamente cuando el pesimismo domine, y con cautela ante optimismos desmedidos. Capítulo 8. El ciclo de las actitudes hacia el riesgo. La actitud de los inversionistas hacia el riesgo fluctúa mucho entre épocas de exceso de confianza y miedo extremo. En buenos tiempos, con euforia y codicia, perciben poco riesgo y exigen menor compensación por asumirlo. En malos tiempos lo opuesto sucede. Cuando hay poca aversión al riesgo, se relajan análisis y estándares. Se aceptan precios inflados y narrativas optimistas. Al revés cuando el miedo abruma. Así, paradójicamente, el riesgo es alto cuando se percibe bajo y viceversa. Antes de crisis, a menudo hay exuberancia irracional y amnesia colectiva. Se ignora la posibilidad de surprise negativos y se extrapola experiencia previa benigna. Esta falta de escepticismo siembra semillas de problemas futuros. Los inversionistas superiores mantienen una aversión al riesgo razonable siempre, moderada pero no extrema. Evalúan oportunidades y amenazas balanceadamente. El éxito viene de calibrar agresividad-cautela según donde prevalezcan optimismos temerarios o pesimismos exagerados. Capítulo 9. El ciclo de crédito. Definición y naturaleza del ciclo crediticio. 1. El ciclo crediticio se refiere a las fluctuaciones en la disponibilidad de crédito y capital para empresas, inversiones y actividades económicas. 2. Se le llama también ventana de crédito, a veces está abierta con amplia disponibilidad, y otras cerrada cuando el financiamiento escasea. 3. Es muy volátil por factores psicológicos. Puede pasar de abierto a cerrado repentinamente. Importancia del ciclo crediticio. 1. El crédito es esencial para la actividad económica, afecta la capacidad de las empresas para crecer e influye en su viabilidad financiera. 2. Las instituciones financieras son especialmente dependientes del acceso al crédito para sus negocios. 3. Los problemas crediticios afectan negativamente la confianza y psicología económica, creando efectos contagio. Operación del ciclo crediticio. 1. En tiempos positivos hay mayor disposición a prestar y tasas bajas. La competencia lleva a estándares débiles y excesos. 2. Los reveses luego cambian el ánimo y el crédito se congela. Suben tasas e intereses. Escasea financiamiento, incluso para negocios sólidos. 3. Cada fase siembra las semillas de la siguiente en una reacción en cadena predecible pero difícil de manejar. En conclusión, el ciclo crediticio es extremadamente influyente. Detectar dónde estamos en él es crucial para posicionarse en las inversiones. Capítulo 10. El ciclo de la deuda en dificultades. Contexto. 1. La deuda en distrés o deteriorada se refiere a bonos o préstamos de compañías con alto riesgo de default. Los inversionistas en distrés buscan ganancias comprando esta deuda barata. 2. Depende de ciclos económicos, psicológicos y crediticios. Las oportunidades fluctúan dramáticamente. Origen de oportunidades. 1. Primero se da una extensión imprudente de crédito en AGS, préstamos y bonos de baja calidad, alta competencia entre prestamistas. 2. Luego viene el detonante, una recesión que erosiona utilidades corporativas. El congelamiento del crédito impide refinanciar vencimientos. 3. Aumentan los defaults. Inversionistas se vuelven adversos al riesgo, huyen del mercado y precios colapsan. Explicación. 1. En buenos tiempos los estándares crediticios se relajan. Se minimizan riesgos. Hay exceso de confianza.
2. Esto permite préstamos que no podrían ser pagados si las condiciones se deterioran modestamente. Se siembran problemas futuros. 3. La recesión luego pone a prueba a deudores más frágiles y revela estos excesos. Se cancelan narrativas optimistas. En suma, es un ciclo predecible pero difícil de gestionar, que ofrece grandes oportunidades contrarias. Capítulo 11. El ciclo del real estate mercado inmobiliario. El ciclo inmobiliario tiene similitudes con otros ciclos financieros, pero también singularidades. 1. Psicología optimista impulsa sobre construcción y precios inflados, luego pesimismo lo opuesto. 2. Alto apalancamiento financiero aumenta amplitud del ciclo. 3. Oferta rígida amplifica impacto de demanda variable. Largas brechas temporales entre planificación y finalización de proyectos se prestan para errores, se inician en AGS pero culminan en crisis. Hay factores únicos como escasez de tierra que usan para justificar crecimientos perpetuos y reales. Como en todo ciclo, el punto es evitar generalizaciones simplistas y determinismos, entendiendo que precios inmobiliarios irracionalmente altos inevitablemente se corregirán con el tiempo. Hay grandes oportunidades comprando proyectos o activos en distrés, después de desplomes cíclicos, especialmente si débil construcción presagia escasez futura ante eventual recuperación de demanda. Capítulo 12. Poniéndolo todo junto, el ciclo del mercado. El ciclo del mercado incorpora muchos de los otros ciclos discutidos, interactuando en complejas formas. 1. Ciclos económicos y de ganancias corporativas proveen contexto fundamental. 2. La psicología de inversores fluctúa entre euforia y depresión, codicia y miedo, lo que lleva a valuaciones y precios de activos a extremos. 3. La disponibilidad de crédito también varía mucho, impactando apalancamiento y liquidez. En alzas de mercado, noticias positivas refuerzan optimismo y tolerancia al riesgo. Inversores subestiman amenazas y sobreestiman potencial. Se ignora historial y valuaciones inflan. Pic psicológico coincide con pic de precios riesgo credulidad. Luego psicología cambia por catalizadores externos o burbuja pinchándose sola. Noticias negativas refuerzan pesimismo. Inversores sobreestiman riesgo bajista tras experiencias traumáticas recientes. Valuaciones colapsan. Hitos negativos se agrupan hasta alcanzar pánico peak. Entender estos mecanismos emocionales es crucial. Inversores contrarianos compran en depresiones extremas y venden o reducen exposición cuando euforias desbocadas presagian rupturas futuras. Capítulo 13. Posicionamiento del ciclo. El objetivo del inversionista es posicionarse para beneficiarse de los movimientos del mercado que se avecinan. Dado que el futuro es imposible de predecir, gran parte de la respuesta reside en entender dónde se encuentra el mercado en su ciclo y qué implica eso para movimientos futuros. Se debe tomar la temperatura del mercado analizando tanto valuaciones cuantitativas como comportamientos cualitativos de otros inversionistas. Combinando ambas evaluaciones, se obtiene una sensación de la psicología imperante, desde euforia irracional hasta depresión extrema. Cuando la psicología es demasiado optimista, deberíamos volvernos cautelosos. El pic simultáneo de precios, psicología positiva, credulidad y tolerancia al riesgo presagia futuras caídas. Cuando predomina máximo pesimismo, es tiempo de comprar activos baratos que el consenso ha abandonado. Esto no es fácil y no funciona siempre. Los ciclos no tienen tiempo preciso. Pero frente a extremos psicológicos burbujeantes o pánicos desplomantes, tomar acción contraria suele ser rentable. La meta es entender las tendencias, no adivinar día a día, y capturar grandes distorsiones, no tradear altibajos menores. Capítulo 14. Límites de posicionamiento. El posicionamiento de ciclos consiste en decidir la postura de riesgo de una cartera según donde creemos que están los principales ciclos del mercado. Los otros ingredientes clave del manejo de portafolios son: selección de activos, decidir qué mercados, sectores, y activos individuales sobreponderar y subponderar. Agresividad vs defensividad,
cuánto riesgo tomar en términos de capital invertido, calidad de activos, apalancamiento, etc. Habilidad, capacidad de tomar estas decisiones correctamente en base a un proceso intelectual y supuestos razonables sobre el futuro. Suerte, lo que ocurre cuando la habilidad y supuestos razonables fallan, para bien golpes de suerte o para mal mala suerte. Tanto en posicionamiento de ciclos como en selección de activos, los inversionistas habilidosos logran asimetría, retornos consistentemente mejores en mercados alcistas de lo que pierden en mercados bajistas. El futuro es indeterminado y hay mucho azar, pero entendiendo dónde está el mercado en sus ciclos podemos mejorar las probabilidades tendencias a nuestro favor. Esto es usar el posicionamiento de ciclos para generar éxito inversional. Capítulo 15. Ciclo de copiado. Aunque es razonable tratar de mejorar rendimientos a través del posicionamiento cíclico, hay limitaciones y no es fácil. 1. Los ciclos no son tan predecibles. Saber probabilidades no es lo mismo que saber qué pasará. 2. Podemos identificar excesos y hacer movimientos correctos, pero no sabemos cuándo se corregirán dichos excesos. A veces toma años. 3. No hay señales diarias o mensuales confiables. Grandes distorsiones psicológicas extremas son las más predecibles. 4. Se requiere mucho análisis, experiencia, visión histórica y frialdad emocional. 5. Incluso haciéndolo bien, se necesita suerte favorable en última instancia. En suma, es valioso intentarlo, pero con expectativas mesuradas. Cuando ganancias extraordinarias atraen capital excesivo, regresan a la media. Cuando algo se deprecia e impopulariza, se vuelve oportunidad. Surfear estos ciclos de éxito relativo es la clave, no creer en árboles que crecerán al cielo perpetuamente. Capítulo 16. El futuro de los ciclos. A lo largo de la historia ha habido episodios donde se predice el fin de los ciclos económicos y del mercado. Ya sea por crecimiento vigoroso, innovaciones financieras o gestión macroeconómica competente. Pero estas predicciones siempre fallan porque subestiman la naturaleza humana. La gente es emocional e inconsistente, no mecánica ni precisa. Por eso llevamos los ciclos a extremos irracionales una y otra vez. Cada generación olvida o ignora el pasado pensando que esta vez es diferente. Esta amnesia colectiva siembra las semillas para repetir errores en el futuro. La codicia y exceso de confianza en los AGS, y el miedo y pesimismo en crisis severas, dominarán una y otra vez. Por eso nunca habrá línea recta de crecimiento perpetuo o ausencia total de recesiones. Mientras los humanos fluctuamos entre emociones extremas, los ciclos existirán. Y mientras los ciclos se muevan entre extremos psicológicos, generarán oportunidades de inversión para aquellos que los entiendan profundamente. Capítulo 17. La esencia de los ciclos. Este capítulo resume ideas claves sobre la naturaleza y manejo de ciclos. 1. Los ciclos no ocurren por leyes físicas sino mayormente por factores humanos y psicológicos. Por eso son impredecibles y van a extremos emocionales. 2. Cada etapa causa a la siguiente. Euforias llevan a excesos, que eventualmente se autoinvalidan y dan paso a pesimismos, para luego recuperarse. 3. Los ciclos interactúan entre sí, económico, ganancias, psicológico, crediticio, etc. Pero es útil conceptualizarlos por separado. 4. La memoria financiera es breve. Cada generación cree esta vez es diferente y se sorprende por crisis inevitables. 5. Cuando las cosas van bien, se ignora el riesgo. Esto siembra problemas futuros al permitir burbujas. El pic simultáneo de optimismo, valuaciones, apalancamiento y tolerancia al riesgo presagia caídas. 6. Los inversionistas superiores evitan manadas emocionales y valoran sopesando factores racionales y probabilísticos. Capturan oportunidades antípodas comprando en pánicos desmedidos o vendiendo ante euforias temerarias. En esencia, estudiar ciclos permite inclinar oportunidades a nuestro favor al revelar insanías colectivas recurrentes. Pero no es mecánico ni trivial. Requiere perspicacia, sangre fría y suerte.